Sigamos, como todos los días, tenemos siempre una nota. Escucho esta música de fondo y me hace recordar a mi primo Federico. En este caso, en el día de hoy, vamos a hablar con la doctora María Gabriela, que es docente investigadora de la Universidad de La Plata, ecóloga y doctora en ciencias naturales. Está ahí con nosotros. Buen día, doctora. Acá ese estos lo saludan. Hola, buen día. Buenos días. Una nueva Muy bien. experiencia esta. Esta es la distancia remota. Sí, bueno. No, Normal en no la vida solamente, de sino esta ahora, ¿no? forma de radio, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, nosotros también se nos complica a veces querer preguntar, querer hablar, pero es como todo muy normal y vamos a hacerlo de una manera cordial. Bueno, Dale. doctora, el día de hoy vamos a hablar, por lo que tengo entendido acá, vamos a hablar de las polillas. La polilla, Sí. yo estaba pensando, yo tengo acá un resumen hecho que me hizo eh, la producción, pero yo vivo en un departamento y tengo una polillita que es más chiquitita que la polilla, no sé si se llama polilla o tiene otro nombre. Bien. ¿Arrancamos? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, gracias por la invitación para participar hoy a la mañana de esta charla. Eh, bueno, el nombre polilla es un nombre muy genérico, ¿no es cierto? Que alude fundamentalmente a un grupo de insectos que son los lepidópteros. En el caso de lo que serían los insectos urbanos o que habitan las instalaciones y las viviendas, las casas, eh, también las polillas se podrían diferenciar en varios grupos, depende de lo que se alimentan. En el caso que vos me mencionás, vos me decís que hay polillas, ¿en qué parte de tu casa? ¿Qué es lo que te está llamando la atención? Y no, generalmente cuando hace calor, eh, Sí, a ver, es un departamento que yo lo tengo abierta, las ventanas que circula la circulación, pero se me van a la cocina, a sí. un lugar donde no corre la Ajá, ventilación. bien. Buscan lugar, pero son chiquititas. No sé, la polilla Claro, que por lo famosa, como cuando general, yo era chiquita, estaba dentro del mueble. De la... no, no, no. Claro, lo que en las casas generalmente las polillas forman como dos grupos importantes. Uno, que son aquellas polillas que se van a alimentar de la ropa, de cueros, de distintos, sí, tejidos, ¿no es cierto? En las casas. Ese es un grupo de polillas. Y hay otro grupo de polillas que son los que se alimentan de justamente de granos, harinas, de alimentos que uno almacena en la cocina fundamentalmente. Entonces, en primer lugar, para poder tratar de combatirlas, digamos, y esto es en general para todas las plagas, lo que hay que conocer es la biología, ¿no? de las especies. Me gustaría referirme un poco acerca de los insectos, que en el planeta la mitad de las especies, del número de especies que se conocen, que viven en nuestro planeta Tierra, son insectos. Por eso es que los vemos tanto, tan seguido y en todas partes, en las casas, afuera, en el campo, en la playa, en la montaña, en los basurales, en todos lados. Y bueno, dentro de esta gran diversidad de insectos, hay 5 grupos que son los top 5, diríamos. Uno de ellos son los lepidópteros. Así que bueno, dentro de este grupo muchos constituyen plagas, que las plagas no son más que una definición que también hacemos los humanos, ¿no es cierto? Clasificamos a esas especies como plagas porque en determinado momento eh, aumentan sus poblaciones y comienzan a producir algún perjuicio, ya sea a la agricultura, bueno, a los animales también, a la producción de alimentos o al almacenaje de alimentos, y también, bueno, hay plagas que son aquellas que pueden transmitir enfermedades también, ¿no? Así que
Robert, si querés hacerle alguna Eso con pregunta a la respecto doctora. Sí. a Se corta, doctora, que no uno sé si observa en la se corta. casa. O una Sí, sí. pregunta. Lo que uno conoce como, ¿qué género sería? ¿O de insecto o algo? Las que son las mosquitas de la fruta, que uno deja una fruta o algún alimento y enseguida, hay días que, Ese es otro sobre todo en grupo, verano, ¿no? claro. Ese es otro grupo de insectos que son los dípteros, o sea, moscas, mosquitos, Claro. diferente de los lepidópteros. Son, como les decía, también dentro de lo que son los insectos de productos almacenados, hay coleópteros, que son los gorgojos. Mm. También se alimentan de harina, y una cosa importante es que en general estos características también se adaptan a este tipo de hábitos. Por eso es que en la casa, la cena, un lugar ideal para desarrollarse, porque tienen una temperatura controlada, estos animalitos están adaptados a vivir con muy bajos tenores de humedad, e incluso ellos pueden reciclar parte del agua que consumen en los alimentos, tienen un sistema en donde lo que sería entre el tracto digestivo final, el recto, está muy conectado con el sistema, sería urinario, y pueden tomar agua de las heces desde el recto y reciclarla al resto del cuerpo, a través de estos túbulos de Malpighi se llama. Bueno, es decir, están muy adaptados a vivir en esas condiciones. Otra característica que les viene muy bien, digamos, para poder vivir en esta situación es que los adultos son los voladores, ¿no es cierto? Son los que buscan el alimento, y cuando llegan al alimento ponen huevos, o sea, dejan su descendencia. Esos huevos son muy pequeños, son prácticamente descoloridos y pasan desapercibidos. Entonces uno no, por más que muchas veces revisa, ¿no?, la alacena o revisa los roperos, no los encuentra. Luego se desarrollan las larvas. Son las larvas las que se alimentan, ya sea de los tejidos, en el caso de las polillas de la ropa, o de harinas y granos, en el caso bueno, de las polillas que se alimentan de alimentos almacenados. ¿Y qué daño puede Así tener para que, la bueno, salud? se forman. No, prácticamente lo que serían huevos, larvas, no se ha detectado problemas para la salud. De hecho, nosotros en las clases lo damos normalmente, lo mencionamos, la FAO ha hecho un estudio en donde calculó que aproximadamente cada uno de nosotros, los humanos, comemos en promedio medio kilo de insectos al año en forma desapercibida. Los consumimos a través de los alimentos, tanto frescos como almacenados, de forma desapercibida, en forma de huevos o de pupas. Las polillas en los adultos, eso sí, a veces pueden llegar a causar algún tipo de alergia, porque las alas tienen escamas muy pequeñitas y ustedes habrán visto, cuando uno toca una mariposa, una polilla, que a veces Sí, en el dedo le queda como un colorcito. sí. Esas escamas alas que suelen producir algún tipo de alergia, pero mínimo. Y bueno, también muchos de estos insectos se comunican a través se dicen feromonas, ¿no? Son hormonas de comunicación, o sea, se colores que son característicos de cada especie, de encontrar ellos para reproducirse y para encajar en ellos. Así que bueno, están bien
adaptados para esas condiciones y han logrado sobrevivir y son muy exitosos en esos ambientes. Sí, sí. Doctora, una pregunta. Sí, La única manera de prevención es obviamente la limpieza, ¿no? ¿No? ¿Qué otra manera de prevenir? claro. Bueno, por un lado, sí, siempre se recomienda todo lo que tiene que ver con revisar, ¿no? Nuevamente, vamos a separar por un lado lo que es la ropa, lo que serían las polillas de los alimentos. En el caso de la ropa, sí, siempre se recomienda guardarlas, lavarlas cada tanto, malo, organizado, guardarla en bolsas, limpiar bien los roperos, los cajones, o sea, quitar todo lo que pueda llegar a ser huevos o larvas que estén esperando, digamos, para comenzar a alimentarse. También se utilizan insecticidas, pero siempre se recomienda utilizarlos con mucha precaución y en la medida, si es posible, evitarlos, porque o sea, son venenos que estamos colocando en nuestras casas, ¿no? Nosotros Claro, después tenemos que claro. vivir ahí también. Entonces, tanto Sí, la manipulación como cuando aplican esos vapores, esos productos químicos, bueno, son parte del aire después que respiramos en la casa, ¿no? Y tienen un poder residual, unos cuantos días están activos. Así que en ese sentido, siempre yo pertenezco a un instituto de investigaciones en la ciudad de La Plata, el CEPAVE, y una línea de investigación que trabajamos en control biológico, manejo de plagas, y donde justamente nuestras investigaciones tienden a tratar de reducir el uso de insecticidas químicos. Y en este caso también se podría hacer, utilizarlo lo mínimo posible. Y en el caso de los insectos que atacan los alimentos, bueno, casi es imposible utilizar estos insecticidas. Sí, algunos de estos productos son aplicados previos en las plantas de anís en paquete, ¿cierto? O sea, se van fabricando en cajas, en bolsas, entonces ahí sí se tienen una serie de prevención, puede llegar a utilizar algún tipo, pero lo que más se llaman controles mecánicos, se trata se sopla las semillas, de manera puede llegar a eliminarse parte de huevos o de larvas, se congelan, hay productos que permiten ser guardados en freezer o en heladera, eso también reduce la actividad, incluso mata a los insectos. Y después hay toda una serie de líneas de investigación que están muy interesantes, que justamente apuntan a ya sea el control biológico a través de la búsqueda de algunos microorganismos que atacan a estas larvas, son bien específicos, como pueden ser hongos o algunas bacterias, que pueden ser aplicados y que matan a estos insectos y no solamente producen la mortalidad, sino que lo que se logra a largo plazo es ir reduciendo el número de individuos en las siguientes generaciones. ¿Mm? O sea, no es Robert, sí. Robert, No, si no, querés estaba escuchando pregunta la atentamente. doctora. No, que estaba viendo, bueno, justamente el control de plagas hace que la próxima generación, claro, no se reproduzca en Claro, o sea, cantidad, digamos, se ¿no? va reduciendo quizá a lo largo de varias generaciones, ¿no es cierto? Uno no espera que a la siguiente generación se reduzca en su totalidad, pero sí ir eliminando de a poco individuos de la población de manera que a la larga se puede llegar a extinguirse, ¿no? Es difícil porque, bueno, uno continuamente está trayendo tanto alimentos como, bueno, ropa o tejidos, ¿no? No diría día a día,
que hacer una pie que tenemos en casa y bueno, con que estas poblaciones no excedan, o sea, quizá uno cuando ya encuentra una ropa, un pullover, una manta o un paquete con larvas o con las telitas, ¿no?, que se suelen observar, ya es como que es difícil, el daño que ya se produjo, ¿no? Claro. Doctora, Acá yo ¿cuántos años había vive una polilla? conseguido unas pupitas esto es bastante Ay, común, no sé si se ve. ve. Sí, se ve. Estas son Se ve. las pupas de la polilla de la ropa, que suelen hacer con el mismo tejido que van sacando las mismas fibras de la ropa, ellas se hacen como un capuchón, y entonces vive la larva dentro de ese capuchón, se va trasladando y lo va moviendo, y después se forma la pupa ahí adentro, y después de acá emergen las polillas. Entonces, si uno ve esto en la casa, tiene que empezar a tomarlos con la mano y eliminarlos. Claro. Esta es una Doctora, forma. ¿cuánto tiempo vive una polilla? No, en general tienen ciclos de vida cortos. Los insectos, por lo general, no más de 30 días, de huevo a huevo. O sea que pueden tener varias generaciones al año. Y por supuesto están más activos en el verano, en el invierno, Claro. eso es la naturaleza. En las casas uno modifica las condiciones ambientales. Uno incluso en invierno, sobre todo, bueno, en esta época de pandemia que estamos todos en casa, tratamos de mantener una temperatura agradable por encima de los 20 grados y bueno, esas son condiciones ideales para los insectos. Robert, ¿alguna pregunta para la doctora? Si no, la vamos a dejar. Yo recuerdo que mi abuela que vivía en el Chaco tenía una lechuza porque decía que comía insectos y limpiaba la casa de insectos, la lechuza. La gente de campo como que tiene algunas aves que hacen que le sanen. Sí, por supuesto, son importantísimas las aves insectívoras, pero bueno, en el caso de las casas no vamos a tener suerte. Claro, para ese tipo de control. Una lechuza dentro del mueble, ¿no? Bueno, doctora, no le robamos más tiempo, le agradezco el tiempo que se ha tomado para poder hablar, para poder con la gente y poder explicar un poco el tema de las polillas. Y por favor. el programa está a su disposición, a lo que sea, y le agradezco el tiempo que le ha dedicado a la. Bueno, les agradezco. Digamos, el mensaje sería mantener la limpieza, ordenar todos los estos insectos que se desarrollen y tratar de. Muchas gracias, doctora. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias, buen Gracias día. a ustedes.